A continuación os quiero presentar a Manuel Colmenero, que encontraréis en Twitter con el perfil de Manuel Colmenero, todo junto. Él se define a sí mismo como gastronómada y como turistólogo ocasional. Ha colaborado en escuelas de turismo y de negocios, ha trabajado en empresas, en muchas empresas turísticas. Tiene un currículum que le permite conocer muy desde dentro cómo funciona el mundo del turismo. Ha estado, entre otros, en Meliá o en Ultramar Express, y actualmente es el responsable de Ocio Vital, que es una empresa especializada en viajes de experiencias que encontraréis en ociovital.com. Y también a Manel le queremos agradecer que esté aquí con nosotros para explicarnos otro caso de éxito. ¿O lo tengo bien? Sí, ahora sí, vale. Bueno, primero de todo agradecer a Turismo de Girona, a Costa Brava, el estar aquí con vosotros. La verdad es que a mí cuando me dijeron que era un caso de éxito, pensé, bueno, pues gracias. El tema del éxito siempre es una cosa que creo que es muy relativo y muy personal. O sea, yo creo que, sinceramente, pienso que yo aprecio el éxito que tenemos, pero lo aprecio en mi casa. No sé si desde fuera tiene la misma percepción que tenemos nosotros de lo que estamos haciendo o dejando de hacer, ¿no? De todas formas, reitero mi agradecimiento por estar aquí y poder explicaros un poco nuestro caso. Yo era director de marketing en Ultramar Express, como bien ha explicado el señor Donaire. Tenía un bagaje más de base, o sea, yo como también Luis, yo creo que soy una persona que no voy a decir qué es lo que tenéis que hacer, aunque dé clases, sino que os voy a explicar lo que hemos hecho nosotros y si os puede servir de ayuda, pues por mí encantado, porque creo que nada mejor que la experiencia vivida, ¿no? Y nosotros, pues bueno, yo tenía un bagaje de agente de viajes, pasé a director de marketing en su momento y tal. Hubo una fusión con Nouvelles Frontiers, no era el sitio más adecuado para mí en aquel entonces y decidí, pues, bueno, aprovechar un ERE, que ahora está muy de moda, pero en aquel entonces no tanto, pero bueno, me fui al paro gustosamente porque realmente quería reflexionar. Esto que se hizo un año sabático, al final fueron 9 meses. Y la verdad es que no teníamos ni idea de qué lo que queríamos ser, lo que sí que tenía claro es que no quería ser agente de viajes, y eso lo tenía clarísimo que no quería ser. Marché totalmente repudiando, no la profesión, pero la profesión siempre me ha tirado mucho y me gusta mucho lo que hago, pero no quería ser un agente de viajes convencional. De hecho, nuestra empresa, siempre lo presentamos como Ocio Vital porque es la marca conocida, pero nuestro nombre social es Taller Proyectos OSI, ¿vale? ¿Y por qué? Porque realmente queríamos ser una empresa tratando las cosas pequeñas y orientados sobre todo a las cosas pequeñitas. Queríamos dedicarnos a lo que es el ocio, pero también dedicarnos sobre todo tener una metodología de trabajo que era de proyectos, ¿no? O sea, los que nos dedicamos a temas de universitarios y demás, sabemos que la gestión por proyectos es una metodología de trabajo que nosotros queríamos implantar. Y ahora el perfil, como que hice práctico de comunicación, de marketing y demás, y mi socia había sido directora de calidad, directora de producto y directora de organización en Ultramar Express, y ella, como que dice, aportaba, como dice, la organización que yo no tengo. Yo soy muy creativo y muy de esto, pero ella siempre es la que me hace tocar un poco de pies en el suelo, ¿no? Bueno, total, que nos lanzamos a la aventura, decidimos montar la empresa. En principio queríamos ser una consultoría, especializada en la comercialización turística, pero bueno, empezamos y tal. El primer año vamos totalmente despistados, porque después de salir de una multinacional y meterte en una empresa pequeña no hay nada que se parezca a la realidad, o sea, todo es pura coincidencia. Y nos damos cuenta que nosotros nos queremos dedicar, lo que sí que tenemos claro en la investigación de trabajo es que, bueno, en la investigación de mercados, es que queríamos dedicarnos a las experiencias, ¿vale? Pero aquí me puede decidir qué es esto de las experiencias, porque todo el mundo habla, pero muchas veces poca gente me dice qué es lo que es. ¿Qué es lo que consideráis que es una experiencia? Es el mercado del futuro, o sea que tendríais que saber en qué definiríais una experiencia. Yo creo que mis compañeros de mesa os han dado unas cuantas claves. Vale, ¿cómo lo consigues? O sea, al final lo que hay que hacer un producto turístico es encontrar una metodología y unos atributos que al final sean identificables por parte del usuario. Nosotros al final los identificamos con 3 elementos. O sea, todos nuestros productos tienen que tener 3 partes que nos den la coherencia a lo que es nuestra marca Ocio Vital, porque la marca Ocio Vital tiene un sentido. O sea, nosotros intentamos buscar momentos de ocio que sean realmente vitales, ¿vale? ¿Eso cómo se consigue? Pues bueno, por un lado intentamos buscar un entorno, ¿vale? Que haya que haya una actividad, es decir, que la gente participe o se interactúe con lo que sea, pero que interactúe, y después algo de formación. O sea, la gente se tiene que llevar algo aprendido. Ella ha hablado de la licorella,
Luis hablaba de la sidra o de cómo se hace un queso y demás, pues esos son los 3 ingredientes que nosotros añadimos siempre a todas nuestras actividades, ¿vale? Porque eso es lo que queremos, y evidentemente buscar un entorno que dé coherencia a esa actividad, porque si no, realmente no estaríamos dando contenido a nuestra marca. Bueno, pues con esa base empezamos a crear producto. Evidentemente, como era el primer año, el segundo también íbamos medio despistados, queríamos hacer cursos de pintura en la Toscana, queríamos hacer cursos de haz tu propio queso en la Provence, bueno, cosas muy complejas, porque realmente nosotros queríamos dar valor añadido a todos nuestros clientes. Y claro, nos dimos cuenta que al final nos estamos dispersando y que realmente el cliente no nos iba a identificar con nada en concreto. Después decidimos apostar por la gastronomía, ¿vale? ¿Y por qué decidimos por la gastronomía? Pues primero porque era algo que nos gustaba tanto a mi socia como a mí, ella era muy aficionada a la cocina, a mí me gusta bastante, soy bastante cocinitas también, era un aficionado a los vinos, evidentemente no tenía ni idea de vinos en aquellos entonces, o sea, era un aficionadillo, pero no era ni mucho menos de la pasión que soy ahora, y creo que eso también fue una ventaja, un punto bueno, porque realmente, o sea, muchas veces me preguntan, ¿y tú qué has estudiado? Digo, pues mira, de gastronomía y de vinos nada, sinceramente nada, pero eso también me ha permitido la libertad de poder trabajar sin tener que tener ningún tipo de yugo, porque una de las cosas que nos encontramos es que cuando queríamos montar actividades no gastronómicas, contratábamos un sommelier y nos dábamos cuenta que el sommelier pues era una persona muy académica y hace una cata muy buena, académicamente hablando, pero de cara al turista pues era lo más aburrido que nos podíamos tirar a la cara. Y no era eso lo que nosotros queríamos transmitir a nuestros clientes, realmente queríamos que la gente se lo pasara bien. De hecho, lo que buscábamos era entretenimiento, que yo creo que es un poco lo que tenemos que buscar en todas las experiencias, o sea, que la gente se lo pase bien, ¿eh? Y eso fue un poco lo que nos hizo cambiar el chip cuando empezamos a ver que los clientes y los proveedores no acababan de casarse, o sea, funcionaba la cosa, pero no acababa de ir como nosotros queríamos. Total, que al final decidimos empezar a crear nuestras propias experiencias, ¿vale? Y ya os digo, lo que no queríamos nosotros era tener una relación, como quien dice, puramente de intermediario. O sea, nosotros, de hecho, no nos consideramos intermediarios de nadie, o sea, realmente nosotros lo que buscamos realmente siempre es colaboradores con los cuales podamos confiar. De hecho, siguiendo quizás el paralelismo que hoy ha presentado Gaby, nosotros buscamos relaciones sentimentales con todos nuestros proveedores, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, o sea, realmente cuando te están tratando de intermediario, te das cuenta que tú vas a buscar al cliente, buscas, como quien dice la señora, pones la cama y estás viendo cómo están pasándoselo bien, pero dices, y yo realmente al final, ¿qué me quedo de todo eso como negocio de empresa? Y realmente es muy difícil crear experiencias, y sobre todo en el ámbito no gastronómico, como bien ha apuntado mi compañera, o sea, territorios no gastronómicos tienen muy poca tradición turística y les cuesta mucho entender, o sea, qué es lo que necesita un turista. Pues claro, cuando estás hablando con un bodeguero, con un pequeño restaurante o lo que sea, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas realmente decirles qué es lo que necesitamos nosotros para poder vender, para comercializar. Tenemos un tour de tapas, por ejemplo, en Barcelona, que llevamos, bueno, nosotros en enero hará 8 años que estamos trabajando, hace 7 que empezamos el tour de tapas, y es un tour que sale, empezamos saliendo viernes y sábado, estamos saliendo, a partir del año que viene saldremos de martes a sábado todos los días a las 5 de la tarde, dura 2 horas y media, de 2 horas y media a 8 horas. Bueno, la verdad es que los guías no tienen nunca prisa, es decir, que si están a gusto con el cliente pueden estar hasta 4 horas sin ningún tipo de problema. Y realmente es nuestra joya de la corona. O sea, nosotros el año pasado vendimos casi 2.000 plazas, este año vamos a vender casi 4.500 si todo va bien, en años de crisis. Y cuando alguien me invita en temas de innovación, pues pienso que quizás algo innovadores habremos sido, ¿no? Porque realmente hemos ido totalmente al revés del mercado, ¿no? O sea, cuando todo el mundo estaba con temas de low cost, nosotros estamos vendiendo con valor añadido. O sea, y para que os hagáis una idea, el tour de tapas se vende a 58 euros la pieza, O sea que 58 euros por ir a caminar, tomarte 2 tapas y poco más, realmente tiene su gracia, ¿no? Yo creo que tiene su gracia o su mérito, ¿no? Yo creo que al final, como bien ha apuntado Luis, es un tema de trabajar el éxito, ¿no? Y trabajárselo con convencimiento, ¿no? Sinceramente, lo que creo que tiene de los atributos que tienen estos tours es que son auténticos, permitimos que los turistas puedan contactarlo en cualquier momento, sin ningún tipo de inconveniente, o bien de idiomas o bien de horarios, es decir, que nos estamos encontrando que cuanto más ampliamos los horarios, más
nos compran. ¿Por qué? O sea, porque a lo mejor están hoy, por ejemplo, ayer que hacía mal tiempo en Barcelona seguramente no hicieron nada, pero hoy que hace buen tiempo en Barcelona, pues seguramente ahora con los smartphones pues cogen y reservan a través de las plataformas comerciales. ¿En qué hemos sido también innovadores? En la distribución. Nosotros comisionamos a todo el mundo, incluido hoteleros, ¿eh? O sea, oído hoteleros, o sea, podéis vender sin ningún tipo de problema, que nosotros vamos a dar comisión a todo lo que queráis. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros productos son una excusa para muchos hoteles, para poder vender. ¿Qué pasa con los clientes de empresa, por ejemplo, que van a hoteles perdidos en medio del Priorat o de l'Empordà, que no tienen actividades? Por ejemplo, el domingo estuvimos haciendo una actividad en el Mont Saint-Benet, una actividad enogastronómica en el Mont Saint-Benet, que teóricamente está Alicia, está todos los recursos que quieras para poder hacerlo, y de hecho lo están haciendo. Pero con ellos tenemos una colaboración, y donde no llegan ellos, no llegamos nosotros. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos cocineros que hablan en italiano, japonés, alemán, sueco, o sea, que hay muchas actividades que podemos cubrir con idiomas que ellos quizás no podían cubrir. Y después tenemos actividades que son distintas. El otro día estuvimos haciendo un casino gastronómico. No sé si por aquí no sé si van pasando por aquí fotos. Que aquí lo podréis ver. Bueno, un casino gastronómico, lo único que hacemos es que la gente juegue con la gastronomía y con sus sentidos, ¿vale? Que de una manera dándoles pistas y demás la gente pueda adivinar cosas sobre lo que hacemos. Esto es saltado a otro sitio, vale. Igual, ¿es esto el mío o no? No. Vale, es igual. Bueno, si no de eso entráis en Food Wine Tours, que es la marca pensada para los turistas extranjeros. Bueno, pues, ¿qué les pasaba en el Mont Saint-Benet? Que por la noche, el domingo por la noche no tenían nada. La verdad que yo estaba totalmente desangelado. O sea, ibas a pasear y la verdad es que dices, bueno, aquí no hay nada, ¿no? En cambio, nosotros permitimos que los clientes pasaran 2 horas y media bueno, de hecho, antes recibí la llamada del cliente diciendo que se lo habían pasado muy bien, que se habían reído muchísimo, que se lo habían pasado muy bien, con 4 elementos, con los vinos, con los quesos, con los chocolates y con los aromas. Siempre aromas relacionados con el mundo del vino, ¿no? Con las bodegas, por ejemplo, con las bodegas hemos establecido acuerdos para algunas de nuestras actividades llevarlas a cualquier tipo de cliente. Por nosotros lo que sí que hemos hecho es estandarizar una serie de productos, pero personalizarlos, porque no es lo mismo una empresa que necesita un team building con coach, que de hecho es el nuevo producto que vamos a sacar el año que viene. O sea, nuestras actividades de team building, como yo soy formador y pues tengo una cierta visión de que nuestras actividades puedan ser trasladadas al mundo de la empresa, pero nos faltaba que, o sea, estábamos como que trabajando muy bien con los departamentos de marketing, pero muy mal con los departamentos de recursos humanos. Muy mal porque no sabían que nuestras actividades podían ser trasladadas al mundo empresarial. Pero ¿qué les faltaba también a los departamentos de recursos humanos? Tener alguien que sacara las lecturas formativas que necesitan las empresas. Nos aliamos con una empresa de coach, y ahora estamos haciendo pues todas las actividades adaptadas a este tipo de cosas. Y dices, bueno, ¿esto es una agencia de viajes? Bueno, sí, porque la ley nos obliga a ser agencia de viajes. Podríamos ser cualquier otra cosa, una empresa de actividades turísticas, pero no decidimos. Hacemos también consultoría, ¿vale? Damos clases, o sea, intentamos de alguna manera colaborar con los sectores, porque sí que nos hemos dado cuenta que faltaba bueno, pues quizás colaborar con nuestro entorno, con nuestra sociedad, o sea, ayudarles a que estos entornos rurales que muchas veces les cuesta entender cuáles son las necesidades del sector turístico, pues colaborar con ellos dándoles formación. Evidentemente, ¿a cambio de qué? Pues bueno, evidentemente de un precio, ¿no? Porque evidentemente yo creo que también al fin y al cabo todo profesional tiene que poner sus precios a sus conocimientos, ¿no? ¿En qué somos también innovadores? Pues bueno, yo creo que también en el tema de comunicación, ¿no? O sea, nosotros siempre, cuando empezamos, apostamos siempre por el mundo 2.0. De hecho, bueno, de hecho estuvimos en la comunidad Turismo 2.0 y al final decidimos crear una comunidad propia que era Gastronomicum 2.0, que es una comunidad pensada para el sector enogastronómico. O sea, para todo el sector turístico que esté vinculado al mundo de la enogastronomía, ¿vale? ¿Qué pasa en estas redes sociales? Pues bueno, pues que hay muchas veces que las cosas cuestan arrancar, hay muchos destinos que les cuesta. Nació Facebook también mientras tanto, y hay mucha gente pues que esto de comunicar en internet pues es algo difícil. Pero también os diré que nosotros, o sea, siempre, no sé, a diferencia de nuestros compañeros de TripAdvisor y compañía, nosotros no nos importa nada lo que digan nuestros clientes.
y no es cierto, ¿eh? Nos importa mucho. De hecho, nosotros les decimos a nuestros clientes que por favor pongan cualquier comentario en internet. De hecho, nosotros el año que viene vamos a dar unas botellitas de aceite, o sea, de recuerdo en todos nuestros tours que hagamos, y al final pondremos una notita pidiendo por favor que cuando estén en su país se acuerden de nosotros y que por favor pongan todos los comentarios en internet. ¿Por qué? O sea, porque nosotros hemos visto que el tour de tapas se vende el doble, o sea, gracias a los comentarios que ponen la gente en internet. Todos, buenos y malos, Pero os digo que me importa un bledo porque realmente no quiero estar estresado. O sea, yo quiero pensar que todo el trabajo que estamos haciendo cada día está hecho para fidelizar a ese cliente ese día. O sea, yo creo que si conseguimos satisfacer a ese cliente en ese momento, todo el resto es mucho más fácil. Lo que no puedo estar es viviendo con ese estrés de decir, oye, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo lo voy a rebatir? O sea, me parece una pérdida de esfuerzo y energía que creo que no merece la pena. Yo lo que tengo que estar es focalizado en conseguir que cualquier producto que vendamos a diario salga con una calidad exquisita y que realmente consigamos entusiasmarlos, que eso es lo realmente difícil, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente, pues, como antes habéis visto, la gente o sale o muy cabreada o sale muy contenta. A los cabreados, a nosotros nos ayudan a hacer mejorar nuestro producto. De hecho, no les escuchamos siempre, o sea, a pesar de que se ha dicho que nos importa un bledo, no es cierto, o sea, los escuchamos y los leemos para cada vez mejorar más nuestros productos. Y bueno, en principio, nada más, ¿vale?